Estuve predicando hasta este momento acerca de la parábola del sembrador, ¿sí? La parábola del sembrador. Bueno, antes de continuar, el sábado pasado tuvimos una noche bendecida por Dios, realmente vino el pastor Josías y fue algo del Espíritu, realmente todo lo que vivimos, la palabra para la iglesia. Yo les pido por favor que puedan verla, está en YouTube. Fue una noche de poder y también cuando la mayoría se fue, después el pastor Josías oró por el grupo de alabanza, un tiempo con los músicos, los cantantes, y a lo último le dijimos con la pastora, bueno, ya está, oraste por todos, tenés que orar por nosotros también, no te vas a ir. Y es un amigo Josías y oró por nosotros esa noche junto a Sebastián, el hermano que lo acompañó, y Dios tocó nuestra vida de una manera tremenda, caídos al piso, tocados por el Espíritu Santo, con palabra de Dios, así que realmente estaba en el corazón de Dios todo lo que pasó el sábado pasado, amén. Así que sepan que todas las semanas están en YouTube las prédicas de los sábados. Así que gracias por visitar al pastor Josías. Vimos, lo teníamos para proyectar, pero comenzamos la serie hablando del corazón endurecido. ¿Por qué la palabra de Dios nos lleva a nosotros, nuestra vida es transformada y a veces pareciera que andamos de ciclo en ciclo? Muchas veces, como veíamos en la parábola del sembrador, se debe a que el corazón se fue endureciendo a causa de situaciones de la vida y de repente el corazón es como, está la tierra donde la semilla va a ser sembrada, pero el corazón es como un camino que está al lado del terreno y parte de la semilla cae ahí como es un camino duro. Fue muy transitado y pisado, la semilla no puede ser sembrada, no puede germinar y no puede dar fruto. La primera prédica fue esa, corazón endurecido. La segunda fue la de corazón superficial. Es esta vida, muchas gracias, esta vida donde hay poca tierra, pero debajo de esa poca tierra hay mucha piedra, pedregales. Por eso comienza a crecer, porque comienza a echar raíces, pero es tan poca la raíz que tiene, cuando viene la aflicción, la dificultad, esa persona, ese corazón vuelve para atrás y comienza el ciclo nuevamente. Hoy vamos a hablar del tercer tipo de terreno, que le habíamos dicho el corazón distraído, que tiene que ver con esta semilla que cayó entre espinos. Y esto lo vamos a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 7. Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 7. Dice así la palabra de Dios, dice Jesús, habla Jesús, Marcos 4, 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y entonces la semilla no dio fruto. Ahora nos vamos a ir al versículo 18 y 19. ¿Qué es esto de la semilla que cayó entre espinos? Jesús lo explica y dice, 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. ¿Quiénes son? Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace como infructuosa. Amén, palabra de Dios. La semilla que cae en una tierra que está llena de espinos hace referencia y podemos tener el reflejo de un corazón similar a esto. La semilla que cae entre espinos. ¿Qué significa esto? ¿Qué está queriendo decir Jesús? ¿Qué nos quiere enseñar? Esa palabra que Jesús usa, es muy interesante a veces llegar al idioma original, es una palabra griega que tiene que ver ahogar, y cuando dice y la ahogaron los espinos, ahogaron la semilla, una palabra griega que tiene que ver con estrangular completamente, con literalmente apretujar, sofocar. ¿Cuántos vieron alguna vez? A mí me da un poco de cosas eso, ¿no? Pero ¿cuántos vieron algún documental, Discovery Channel, National Geographic, alguno de esos en donde de repente muestran cómo opera una serpiente? Por ejemplo, una boa constrictor que a partir de su musculatura y un rodeo a la presa comienza a apretujar
a apretujar, a apretar con más fuerza al punto que la presa es asfixiada para luego ser comida y devorada por la boa. A esto hace referencia Jesús con la raíz, que es ahogada, es sofocada. ¿Y por qué cosa es sofocada? Estamos hablando de cómo, por qué la palabra de Dios no hace efecto en mi vida, por qué mi vida no es transformada. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces recibimos la palabra, pero en este tipo de corazón dice Jesús que los afanes de este siglo, la codicia de otras cosas y el engaño de las riquezas sofoca esa palabra. Es decir, viniste el sábado, re lindo culto, ahí por ahí Sofi cantaron, dimos testimonio, agradecemos a Jesús por las cosas, nos saludamos con los hermanos, nos llevamos la palabra que predicó el pastor, pero comienza la semana y los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, los apuros y el deseo de otras cosas que hacen ese trabajo de sofocar y apretar hasta dejar sin vida o ahogada, mejor dicho, la palabra que recibiste. Una definición de esa palabra griega dice que es ahogada porque algo creció más que la palabra. Algo creció más por debajo, por donde no se ve, estaba la raíz, pero algo creció más y la ahogó. Imagínense espinos, ¿sí? Que crecen hacia abajo junto a la raíz y empiezan a estrangular y a sofocar la raíz. Llega un punto que el fruto no aparece. O llega un punto que el fruto es intermitente en la vida. Entonces te das cuenta que vas avanzando, que hay cosas que las vas logrando, que te van saliendo, pero eso es intermitente, como una luz intermitente, es un fruto extraño. Y por momentos no hay fruto. Así que en esta noche vamos a hablar de espinos, refiriéndonos con la palabra ruido. ¿Sí? El título de este mensaje hoy es Ruido, un mal invisible. Vamos a hablar de los espinos con la palabra ruido. Así que comienzo diciendo esto como palabra clave. Ruido es todo aquello que habla más fuerte que Dios en mi vida. Vamos a repasar. Ruido es todo aquello que habla más fuerte que Dios en mi vida. Si hay algo que está hablando más fuerte que Dios en tu vida, eso es ruido. Ruido es todo aquello que habla más fuerte que Dios en mi vida. Y si el enemigo en la vida no puede frenarte, sabemos bien que va a acelerarnos. Si el enemigo no te puede frenar, te va a acelerar. El ruido, ahí están los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, estrangulan la verdad de Dios en mi vida. ¿Qué hace el ruido? Eso que habla más fuerte que Dios en tu vida, estrangula la verdad de Dios en tu vida, estrangula las promesas de Dios que vos venís llevando dentro tuyo, las sofoca, las ahoga. Y vos te preguntás, ¿por qué no doy fruto? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no puedo vencer? Porque hay ruido, porque hay algo que está hablando más fuerte que Dios en tu vida, porque hay algo que está creciendo hacia abajo, que no te das cuenta, pero va pasando día a día y está estrangulando la verdad en tu vida y en mi vida. ¿Y qué es esto? Dice Jesús. Bueno, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, el estar preocupado y deseando otras cosas. Las raíces están estranguladas y el fruto no aparece. Esos espinos, ese ruido ahoga la verdad. ¿Y qué es esto? A ver, entonces, habla de riquezas, habla de afanes, habla de deseos. No puedo desear cosas, ¿cómo que no? El placer, por ejemplo, no puedo tener un momento de placer, ¿cómo que no? El placer fue creado por Dios. Pero en exceso se puede convertir en ruido. No puedo ocuparme de lo que tengo que hacer agenda, estar pendiente, ser sistemático. Claro que sí, las ocupaciones fueron creadas por Dios, pero en exceso se puede convertir en ruido. No puedo distraerme y tener momentos de sosiego, de relax, momentos de ocio. Claro que sí, las distracciones y el ocio fue creado por Dios, pero en exceso se puede convertir en ruido. Déjenme ir un poquito más profundo. La gran comisión fue creada por Dios. No me juzguen, escuchen lo que voy a decir.
si está desproporcionada al punto que la obra habla más fuerte que lo que Jesús está hablando a mi vida, se convierte en ruido. Permítanme decirlo en palabras de Jesús para que no queden palabras mías. Mateo capítulo 16, verso 26. Habla Jesús, aquí continuamos conociendo este año. Mateo 16, verso 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, dice Jesús, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesús está diciendo, ¿qué sentido tiene que ganes el mundo para mí si en el intento perdés tu alma? Ruido es todo aquello que habla más fuerte que Dios en mi vida. Martín Lutero, entre las cosas por las cuales fue conocido, este hombre de la Reforma, entre las cosas por las cuales fue conocido, estaba su vida de oración. Martín Lutero tiene una frase dicha que fue muy conocida y replicada y difundida, que él decía: tengo tantas cosas para hacer de este día, pero tanto tengo para hacer que voy a invertir mis primeras 3 horas para hablar con Dios. ¡Qué tremendo! Y sabes que no estoy hablando del tiempo, estoy hablando de la necesidad de derramar mi corazón con Dios, de estar con Él. A la Madre Teresa de Calcuta, un periodista le preguntó: ¿cómo hace usted con el día que tiene, con la vida benéfica, para hacer todo lo que hace, para llegar con todo y estar con esa paz? Bueno, mi día comienza teniendo 5 horas de oración en la mañana. Y el periodista se rascaba la cabeza y dice: ¿5 horas? ¿Pero qué le dice a Dios 5 horas? Y la Madre Teresa de Calcuta le responde, le dice: no, hijo, yo no digo, yo escucho. Ruido es aquello que habla más fuerte que Dios en mi vida. Marcos capítulo 1, verso 3. Juan el Bautista toma palabras de Isaías. Isaías fue un hombre que profetizó como 800 años antes de que aparezca el Mesías. Y Juan el Bautista toma las palabras del profeta y las repite. Y dice lo siguiente, Marcos 1:3. Voz del que clama en el desierto, dice Juan, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amado, amada que me estás escuchando, nosotros necesitamos preparar el camino para que el Señor pueda llegar a tu corazón, a mi corazón, para que pueda llegar a nuestras familias. Hay algo que nosotros tenemos que hacer para que ese Jesús llegue a los ambientes donde nos movemos y la transformación empiece a darse. La preparación tiene que ver, en el contexto de mi mensaje, ¿con qué? Con eliminar el ruido, con eliminar todo aquello que está hablando más fuerte que Dios. Y si no es eliminar, es ponerlo en los decibeles que tiene que llegar. Preparar el camino al Señor para que la palabra afecte, tenga efecto, toque, cambie, y yo pueda realmente cada día parecerme más a Jesús, pueda crecer, pueda madurar. Tengo que preparar el camino. ¿Cómo? Eliminando el ruido. Eliminando el ruido. La transformación depende de Dios. Preparar el camino depende de Dios. La transformación es obra de quién? De Dios, el Espíritu Santo. Preparar el camino depende de mí. A veces capaz llegamos el sábado y escuchamos y nos ponemos contentos y nos saludamos con los hermanos y porque Dios está en este lugar, nos vamos con gozo, pero después la semana pasa como pasa y todo queda del lado del Espíritu Santo. Todo lo tiene que hacer Él. Yo no me muevo, no me esfuerzo, no pongo de mi parte y después me enojo. Señor, ¿cómo puede ser que no hay cambio en mi vida? Y el Señor dice: pero ¿vos qué estás haciendo? ¿Cómo estás preparando el camino para que yo llegue? Porque a veces me da la sensación que el Señor se acerca a nuestra vida y quiere llegar, pero hay tanto ruido, tanta cosa. Es como cuando decís: bueno, voy a ponerme a trabajar en la mesa. Y en la mesa está platos de la noche, los manuales de los chicos del cole, la herramienta con la que terminaste de desarmar el burro arranque del auto, y seguimos. Entonces no te
vas a poder estudiar nunca en la mesa, te vas a otro lugar, porque la mesa no tiene las condiciones necesarias para que sea un lugar de estudio. No, hay mucho ruido ahí. Lo mismo con el Señor. Yo quiero orar, quiero cambiar, quiero sanarte, quiero hablarte, pero me acerco y hay tanto ruido que mi voz se pierde en medio del ruido de tu vida. Oh, la transformación depende de Dios, pero preparar el camino depende de mí. Porque lo bueno, en una medida desproporcionada, se convierte en ruido. No, Lean, a mí me gusta la música, a mí déjame la música, no, yo estoy... ¿Quién era que cantaba? Era una serie de los fabulosos Cadillacs, perdón, era su pastor, yo sé que era que yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, quiero tocar la guitarra todo el día, la pastora dice que no conoce esas cosas, bueno, perdón, es lo que le tocó ver. Entonces, no, a mí déjame con Hilson. No, pero ir a la plaza de Pelé, no, hablar de gente, yo acá, yo adoro de acá. Yo adoro de acá. No tengo nada con nadie, pero tengo una broma nomás. No, a mí, déjame yo. Lo bueno, en una medida desproporcionada, se convierte en ruido. Yo me quiero preparar, quiero estudiar. Y no hay otra cosa más en la vida de este muchacho, esta muchacha, que estudiar y prepararse. Es bueno, eso es bueno. Pero lo bueno está tan desproporcionado en medida que no está escuchando la voz de Jesús. Voy al seminario teológico. Con la pastora fuimos. ¡Wow! Te reenganchaste, apasionaste, está buenísimo. Hermano, cursando allá me di cuenta que estaba escuchando tanto a los profesores que no estaba escuchando el Espíritu Santo. Que bueno el seminario bautista teológico Floresta donde íbamos. Excelente, bueno, está excelente, pero lo bueno, en una medida desproporcionada, se convierte en ruido. Ruido es todo aquello que habla más fuerte que Dios en mi vida. Y tristemente hicimos del ruido algo vital, olvidando que está estrangulando nuestras raíces, y nos hacemos trampitas a nosotros mismos, atribuyendo al ruido etiquetas de buenas obras, atribuyendo etiquetas de necesito hacer esto, necesito ir a ese lugar, necesito escuchar esto, necesito estar con gente, necesito movernos y sin darnos cuenta, nos mentimos un poco a nosotros mismos. A veces. Capaz me pasa a mí solo, no sé si estoy hablando con gente de la época. Nos mentimos un poco a nosotros mismos a veces, ¿no? Y mirá, los discípulos llegan a Jesús y le dicen, maestro, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, ungimos a los enfermos con aceite y se sanaban, le predicamos a un montón de personas. Llegan a Jesús, los 12 que habían sido enviados, llegan a Jesús y Jesús les contesta algo iglesia que rompe la matrix, rompe la cabeza, desbarata todo pronóstico de respuesta que podíamos tener. La respuesta de Jesús nos descoloca. Porque todos podríamos esperar o decir algo que no es lo que Él dice. Imagínate, llega la gente de tu equipo y te dice, no, fuimos, no sabes lo que pasó, estamos re entusiasmados, fue una locura lo que hizo el Espíritu Santo. Los paralíticos se levantaban, la gente aceptaba a Jesús, los endemoniados eran liberados, no sabes lo que fue. Y Jesús responde lo siguiente, iglesia, este es el Jesús que estamos conociendo. Marcos 6, 31 y 32. Mire la respuesta de Jesús, Marcos 6, 31 y 32. Marcos 6, 31 y 32. Estamos todos ahí en Marcos. Jesús les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto. ¿Y qué? Y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Hay otra versión que lo dice de esta manera. Entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía, que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Iglesia, todos podríamos esperar
una respuesta diferente, como diciendo, vamos muchachos, gloria a Dios, no paremos, vayamos a la aldea contigua, sigamos predicando, echando fuera demonios, sanando a todos cuanto podamos, vamos, sigamos. Y Jesús no dice nada, ni siquiera muestra, al menos en aquí, una expresión de alegría, no dice nada, porque Jesús ve el detrás. Jesús siempre ve el fondo en cualquier situación. Vos me podés decir algo a mí, yo te puedo decir algo a vos, pero Jesús está mirando el fondo, siempre ve el detrás. Entonces, ve lo que va a pasar en proyección y les dice, vayámonos a descansar. Atentos, los que salieron a hacer la misión habían sido los discípulos. Jesús los recibe, capaz que estaba un tanto más fresco que ellos y podría decir, sigamos, pero piensa en ellos. Así que si Jesús está trayendo este mensaje esta noche acerca del ruido, es porque piensa en vos, porque ve el fondo, ve cómo es tu vida en proyección, de acá a 10 años, a 12, a 20, cómo es tu salud en proyección, cómo es la iglesia en proyección. Por eso se nos habla del ruido en esta noche. Lo bueno, en una medida desproporcionada, se convierte en ruido. Los invita a descansar. Jesús sabe que lo bueno, pero desproporcionado, se convierte en ruido. Y si a ellos los atrapaba el ruido, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa, iglesia, si a los discípulos los atrapaba el ruido? Dejarían de escuchar las palabras de Jesús. Dejarían de escuchar las palabras de Jesús. Pienso que en un sentido nos acostumbramos a vivir así. Me incluyo, por eso digo nos acostumbramos a vivir así. Y si no es así, no funcionamos. Ahora, ¿qué piensa Jesús de esta filosofía de vida a la cual nos acostumbramos? Acá nos está mostrando su manera de pensar sobre esto. Pienso que nos cuesta silenciar el ruido porque, ¿saben? En el alboroto, cada uno con lo propio, bien escondido. En el alboroto, el ruido, cada uno sigue con lo suyo propio, bien ahí escondido. Pienso que muchas veces nos llenamos de cosas porque si no, sentimos. Y si siento, me encuentro con los buracos. Y si siento, me encuentro con el desastre. Y encontrarme con los buracos duele. Entonces prefiero el ruido. Nos llenamos de cosas porque si no sentimos. Nos cuesta silenciar el ruido por miedo a perder algo. Si dejo de vivir como vivo, voy a carecer de algo que esta forma de vida me da. ¡Qué engaño!, ¿no? Si dejo de vivir de esta manera, si dejo de correr como estoy corriendo, tengo la sensación que voy a perder algo. Si dejo de vivir así, algo va a estar en riesgo. ¡Wow! Algo va a estar en riesgo. ¿Qué piensa Jesús de esto? Creemos que el ruido tiene algo para darnos que en realidad no nos puede dar. Mirá, vivir tras los afanes de este siglo, vivir tras el engaño de las riquezas, vivir con la codicia y deseo de otras cosas que todas andan más fuertes que Dios, no puede darnos lo que nosotros creemos que puede darnos. ¿Estoy siendo claro hasta acá? Bueno, bueno. Y entonces los espinos se clavan, iglesia, se clavan. Los espinos se clavan y comienzan a asfixiar y comienzan a ahogar y ya no puedes respirar hondo como respirabas y ya no puedes sonreír como sonreías y no está la plenitud que en algún momento hubo. Los espinos se clavan, pero me da miedo pensar en arrancarlos porque temo a que me vaya a doler más. Entonces sigo más y más sofocado por los afanes de este siglo, por el engaño de las riquezas, por la vida materialista,
el deseo de tantas cosas, que detrás de todo deseo exacerbado hay un Dios que es invisible pero está ahí. Y ese Dios con minúsculas no puede darte lo que crees que te puede dar. Seguimos recibiendo semilla, pero entre espinos. Seguimos recibiendo semillas, pero desde un lugar de asfixia. Y nos cuesta silenciar el ruido porque en un punto tal vez falte algo de fe. Fe para creer que Dios es suficiente. ¿Crees que Dios es suficiente? ¿Crees que Dios es suficiente? ¿Crees que Dios es suficiente? Y que no necesitas más ni menos que lo que Él considera que necesitas en tu vida. ¿Crees que Dios es suficiente? ¿Qué piensa Jesús de todas las actividades en las que me involucro, de todas las conversaciones en las que soy parte, del volumen de distracciones que acumulo, de etiquetar mi activismo como buenas obras? ¿Qué piensa Jesús del ruido de mi vida? ¿Qué piensa Jesús? El ruido es todo aquello que habla más fuerte que Dios. El ruido muchas veces es nuestro propio diálogo interno. Pensá esto conmigo. Desde que te despertás en la mañana hasta que te acostás, ese diálogo interno adentro tuyo. Las cosas que nos hablamos por dentro, los reproches, las culpas, la autosuficiencia, los miedos, el afán, las expectativas, los dolores, los rencores, lo que vamos conversando en nuestro interior a diario se convierte en el ruido que no permite escuchar a Jesús hablando dentro de mí. Tu propio diálogo interior es tan grande el ruido que no te deja escuchar a Jesús que está hablando en tu interior y en tu corazón. Y quiero decirte algo. La posibilidad de respirar hondo, solo Dios la da. La posibilidad de respirar hondo en cada área de tu vida, solo Dios la da. Ni los afanes de este siglo, ni la vida material, ni el deseo de tantas cosas que deseamos, puede darte la posibilidad de respirar hondo en cada área de tu vida. Así que lo que depende de ti es preparar el camino para el Señor. Iglesia, entonces, resumiendo, uno de los factores, según la parábola del sembrador, por lo cual no veo cambios en mi vida. Le agradezco al grupo de alabanza que todo vaya subiendo, por favor. Uno de los factores por lo cual no veo cambios en mi vida, según lo que dice Jesús, por lo cual los ciclos se repiten, es porque hay mucho ruido. Es porque los afanes de este siglo, es porque el engaño de las riquezas y el deseo de otras cosas, y lo bueno en medida desproporcionada, están ahogando todo lo que recibo de Jesús. Todo lo que Jesús me habla de muchas maneras. Jesús te habla los sábados acá, Jesús te habla la semana a través de distintos medios. Todo lo que recibo es ahogado y sofocado por el ruido. Así que, de lo que Dios me ministraba, quiero compartirte 2 herramientas para tu vida, para tu semana. 2 herramientas. Hablamos del ruido. En primer lugar, entonces, estos días voy a dedicarme a ecualizar mi consola. Ecualizar mi consola es el primer punto. ¿Qué es esto? Yo tengo una imagen para mostrarles hoy. Bueno, capaz que se la mando en la semana, vemos, de una consola y una mano operando ahí. Todos los fines de semana, ahí Gonzalo y Ana se esfuerzan y dan un gran esfuerzo para brindarnos el mejor sonido y eliminar toda contaminación auditiva. Se dedican a eso. Por tanto, en tu vida y en mi vida habrá canales que necesitarán más intensidad. A otros canales habrá que bajarle un poco. Y otros canales necesitarán ser silenciados por completo. Sin esta ecualización en tu vida, sin medir lo que está desproporcionado y sin silenciar lo que hay que silenciar, el ruido estrangulará la verdad de Dios en vos. Y quiero preguntarte esta noche,
convierte en ruido. ¿Qué es aquello que está desproporcionado? Que está hablando más fuerte que Dios. Serán los afanes, será la ansiedad, será el temor, serán el engaño de ir tras las riquezas como salvación en tu vida, serán los deseos de muchas cosas que a priori son buenas, pero desmedidamente son ruido. ¿Qué es lo que está desproporcionado en tu día a día desde hace un tiempo? Desde que comenzó este año. ¿Qué es lo que se estuvo yendo de las manos y de repente es inmanejable ahora? En primer lugar, igualiza mi consuelo. Y en segundo lugar, necesitamos soledad con Jesús. Necesitamos soledad con Jesús. Necesitamos soledad con Jesús. Necesitamos soledad con Jesús. Y esta soledad no tiene nada que ver con lo que escuchamos hoy en día, que es, bueno, necesito perderme para encontrarme. Mentira. Necesito perderme para encontrarme. Terminás más perdido que lo que estabas cuando empezaste a perderte para encontrarte. Necesito perderme para encontrarme. Esta soledad no tiene nada que ver con mirando a la nada, pensando en todo. Y buena foto en Instagram, mira. Mirando a la nada, pensando en todo. Y con esta luz así. No tiene nada que ver con eso. Soledad con Jesús tiene que ver que Jesús, en medio de su vasta agenda, se iba muy de madrugada al monte a orar y estar a solas con su Padre. Muy de madrugada, para luego comenzar su día. ¿Podrá haber tanta soberbia en mí? ¿Podrá haber tanto ego en mí de considerar que yo no necesito lo que Jesús consideró necesitar, que era estar a solas con su Padre? ¿Podrá haber tanta soberbia en la iglesia de considerar que no necesita lo que Jesús consideró necesitar? Los milagros iban a ocurrir, la obra se iba a hacer, pero de muy de madrugada se iba solo al monte a orar. Mientras el ruido muchas veces es un escape, Jesús propone no un escape, Jesús propone un encuentro con vos. Y sé que en este momento opera la opción del Espíritu Santo mientras estoy hablando. Jesús propone un encuentro, no como lo que tuviste, un nuevo encuentro con Él, nuevos momentos con Él. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que estuviste solo, sola, quieto, quieta, en presencia de Dios? Hay muchas palabras del corazón de Jesús que Él quiere hablarte, cosas que Él quiere contarte, que son palabras que van a transformar tu vida, porque ahí, en escuchar a Jesús, descubrís tu valor. No Él mirando a nada, pensando en todo. No, descubrís en las palabras de Jesús tu propósito. Descubrimos quiénes somos cuando la voz de Dios se lo canta más fuerte en nuestra vida, porque al escuchar esas palabras somos verdaderamente libres. Por eso, antes de comenzar a predicar, dije: hoy será quitada tu carga. Capaz que no te sale quedarte quieto o quieta en la presencia de Dios, y entonces tranquilo, te propongo de parte del Señor, con todo respeto y amor, y si te haces una salida a caminar con Jesús, te propongo con todo respeto y humildad y temor del Señor. Y si una mañana quieto o algún momento solo tomás unos mates con el Señor, preparás unos mates y estás con Él, con su palabra en inquietud, yo te aseguro en el nombre de Jesús que si así lo determinás en el corazón, la voz de Jesús va a empezar a oír más y más fuerte, porque habrás determinado una cosa y habrás sido firme en eso. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo de esto? Estar quieto, quieta. Cuando vos te quedas quieto y quieta en Dios, los espinos comienzan a soltarse y el aire
cantar, comenzamos a cantar, orar, sí. Vengan a mí. Comenzamos a decir, yo me rindo a Él, mientras continúo orando. Necesito ecualizar mi